busquemos en nuestras Biblias Romanos 3 y vamos a utilizar el capítulo 23 como base para desarrollar la lección de hoy, la redención. Hoy, hermanos, quiero desarrollar solamente 3 puntos que tienen que ver con la redención. El primero de ellos es ¿por qué es necesaria una redención? ¿Por qué es necesaria una redención? Segundo, ¿qué hizo el autor de la redención por nosotros? Y tercero, ¿qué sucedió aquel día de la redención? Solamente son 3 preguntas que quiero desarrollar en la mañana de hoy. Así que vamos a orar para que me acompañen en oración. Padre, gracias te doy por esta oportunidad. Gracias, Dios, porque tú eres bueno y permite, Señor, que podamos aprender más de ti, podamos conocerte más, Señor. Padre, queremos orar para que tú abras nuestro entendimiento, nuestra mente, para que podamos comprender el mensaje que tú tienes para nosotros el día de hoy, para que tú, Señor, nos hables, nos retes, Señor, a seguir cambiando, a seguir buscándote, a seguir anhelando tu gloria todos los días, Señor. Padre, quita de nosotros cualquier distracción. Ayúdanos a concentrarnos, Señor, en este tema que es muy importante para la vida de un cristiano. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, ¿por qué quiero desarrollar esos 3 temas? Bueno, tristemente hemos podido ver cómo en la iglesia, no solamente en esta iglesia, sino en muchas iglesias, se puede ver cómo las personas han entendido o han subestimado el mensaje de la salvación. ¿A qué me refiero? Muchas personas entendieron el mensaje de la salvación como que Cristo murió por mis pecados, porque yo me lo merecía o porque yo fui más inteligente que el resto y ya, no pasa nada. No tengo que compartirla a nadie, no tengo que hacer nada para conocer más de Él. Solamente voy a esperar el día en que me muera y yo sé que voy a ir al cielo porque la Biblia lo dice. Entonces, tristemente pensamos así. Y eso nos ha llevado a pensar, a subestimar lo que Dios quiere que nosotros como creyentes hagamos con su ministerio, que hagamos con su comisión. Y eso a veces lo vemos en la actitud de muchos cristianos cuando, por ejemplo, estamos en reuniones, estamos en actividades de la iglesia o estamos en un culto, conocemos, nos damos cuenta de la actitud de la persona. Por ejemplo, le pedimos que comparta el evangelio a uno de sus amigos, pero ellos no se sienten preparados para compartir el evangelio. O inclusive podemos decirle que compartan el evangelio aquí en la iglesia con los niños, pero no se sienten preparados tampoco para compartir el evangelio. Y a pesar de que tenemos de repente 5 o 10 años de estar asistiendo a la iglesia, no nos sentimos preparados para compartir el evangelio porque no sabemos qué decir. Y no sabemos qué decir a veces porque no nos llama la atención conocer aquel que murió en la cruz por nosotros, lo que Él hizo. No nos interesa mucho saber, simplemente queremos recibir la salvación, pero no nos interesa crecer en el conocimiento de la palabra. Y menciono el tema de la predicación del evangelio, porque es algo que todos tenemos que hacer. Es algo que tengas o no el don de la enseñanza, tenemos todos que predicar el evangelio. Entonces, hermano, es nuestra tarea, una de nuestras tareas, ayudar a esos hermanos a que salgan de ese error, ayudarlos a que comprendan qué fue lo que sucedió aquel día de redención, aquel día donde Cristo murió en la cruz por nosotros. Es nuestro trabajo también ayudar a esas personas que no conocen de Cristo a que ellos puedan comprender el evangelio de salvación. Que ese mensaje que nosotros le llevemos sea un mensaje puro, un mensaje verdadero, un mensaje bíblico. Tenemos que ayudar a esas personas que no conocen de Cristo el horrendo peligro del pecado en la vida de ellos y cómo el pecado los va a destruir si ellos no se arrepienten. También tenemos
la obligación de enseñarles también la sublime gracia que Dios tiene para nosotros. Antes de iniciar a desarrollar el tema, quiero que definamos qué es redención. ¿Qué es redención? Es una definición sencilla. La palabra redimir significa comprar. Comprar, que no se les olvide. El término era usado específicamente con referencia al pago de la libertad de un esclavo. Si usted en el Antiguo Testamento quería o le caía bien un esclavo, usted podía ir donde el dueño del esclavo y usted quería liberarlo, usted tenía que comprarlo, tenía que darle dinero. Ese esclavo podía irse para su casa con su familia. Y ese acto que yo hice para liberar a ese esclavo se llama redención. Lo redimí, lo liberté. Entonces la primera pregunta, ¿por qué fue necesaria una redención? ¿Por qué fue necesaria una redención? Y el versículo de Romanos 3:23 responde en primera instancia a esa pregunta. Lo tienen allí, ¿verdad? Dice así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La palabra destituidos también se puede definir como separados. Hay una separación, y esto ya lo debemos saber. Hay una separación entre Dios y el hombre por culpa del pecado. ¿Por qué entonces era necesaria una redención? ¿Por qué era necesaria una redención? Porque el ser humano sigue siendo esclavo. ¿Pero esclavo de qué? Esclavo del pecado. El ser humano en el Antiguo Testamento y hoy en la actualidad sigue siendo esclavo del pecado. Y es por esa razón que necesitamos que alguien nos compre, necesitamos que alguien nos libere, nos redima. Y para entender el término profundizar un poquito más sobre la redención, hay que ir al Antiguo Testamento sí o sí. Y yo sé que a muchos de repente eso pasa con los nuevos creyentes, o también con los cristianos que a veces no les gusta leer. ¿Por qué hay que leer el Antiguo Testamento? ¿Por qué aparecen tantos nombres allí? ¿Por qué aparecen tantas leyes? ¿Por qué aparecen tantas historias raras que a veces no entiendo? Pero dice, y el pastor también lo mencionó, todo lo que está en la palabra de Dios está allí porque es necesario. Toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, nosotros necesitamos comprender lo que sucedió en el Antiguo Testamento, porque si no comprendemos lo que sucedió en el Antiguo Testamento, no vamos a poder comprender el evangelio de salvación. Si usted no entiende el Antiguo Testamento, no entiende por qué Cristo murió en la cruz por nosotros. Es importante conocer el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento sucedieron muchas cosas. El Antiguo Testamento fue el momento donde Dios utilizó el sacrificio como propiciación para el pecado. También en el Antiguo Testamento vemos que Dios tenía todo bajo control, que nada lo sorprendió, que Él permitió el pecado, porque gracias a eso nosotros pudimos conocer el carácter de Dios. Gracias a que el pecado llegó al mundo, Dios pudo revelarse al hombre y mostrarle sus atributos. Dios pudo decir al hombre quién era Él. Y entre los atributos de Dios podemos encontrar su inmutabilidad, su amor, su omnipotencia, su eternidad, su santidad, su omnipresencia, su ira. También en el Antiguo Testamento, antes de iniciar a desarrollar lo que quiero decirle, quiero que veamos que es importante el Antiguo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento Dios le mostraba a su pueblo cómo Él quería que su pueblo fuera. Quería que su pueblo fuera santo. De la misma forma, Él quiere que su pueblo hoy en la actualidad sea santo. Pero adivinen qué,
tanto en el Antiguo Testamento como hoy, en el 2024, su pueblo no quiere ser santo. Su pueblo desobedece. Y a veces nosotros tenemos la osadía de decir, esa gente del Antiguo Testamento, si yo estuviera allá, yo no fuera así, pero lo que pasa es que nosotros somos igual o peores que las personas del Antiguo Testamento, porque no queremos obedecer. Gracias. No queremos obedecer. Y es por consecuencia de esa desobediencia que conocemos uno de los atributos más aterradores de Dios, su ira. No sé, hermano, ¿usted qué tanto sabe de la ira de Dios? La ira se puede definir, la ira de Dios se define, es la reacción de la santidad de Dios frente al pecado. ¿Se entiende? Es la reacción de la santidad de Dios frente al pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios es santo, Dios es justo, Dios es amor y Él no puede tolerar el pecado, Él no puede estar frente al pecado, Él tiene que reaccionar al pecado. Y la reacción que Él tiene contra el pecado se llama ira. Dios tiene que reaccionar al pecado por medio de la ira. La ira tiene que caer sobre el pecado y lo tiene que destruir. A eso se refiere. Entonces, el Antiguo Testamento también nos ayuda a entender. Quiero que busquemos Deuteronomio 32, 39, porque la Biblia nos enseña, Dios nos quiere enseñar a través del Antiguo Testamento que la ira, la venganza, no puede provenir de nosotros, sino de Él. Y vamos a buscar Deuteronomio capítulo 32. En los próximos capítulos, hermanos, vamos a estar viendo unos versículos que hablan sobre la ira para que podamos comprender la magnitud de la ira de Dios. Solamente un poquito, porque existen cantidad de versículos. ¿Ya lo tienen? Amén. Síganme, dice: ved ahora que yo soy yo, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo curo, y no hay quien pueda librar de mi mano. La parte B del 40 dice: y diré, vivo yo para siempre. Si afilare mi reluciente espada y mi mano arrebatare el juicio, yo volveré la venganza a mis enemigos y daré el pago a los que me aborrecen. Aquí Dios estaba haciendo un juramento con el pueblo de Israel y les estaba diciendo que Él iba a vengarse de todas las personas que estaban en contra de Dios. Y ese es el mismo Dios que tenemos hoy. Y eso no ha cambiado, porque dice que Dios aborrece el pecado y Dios va a reaccionar contra el pecado por medio de su ira. Ese es el mismo Dios de hoy. Miren lo que dice en Éxodo 33, a ver si lo buscamos también. Éxodo capítulo 33, del 18 al 23. También vemos en este pasaje cómo habla de la ira de Dios, y que la ira de Dios siempre está acompañada de su gloria. ¿Por qué? Porque siempre que la ira de Dios era manifestada en el Antiguo Testamento a las personas, siempre el nombre de Dios era glorificado. Esas dos iban siempre juntas. La ira de Dios y su gloria siempre estaban allí. Y vamos a ver lo que dice Éxodo 33. Ya lo tienen. Dice así: Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Este era Moisés hablando, pidiéndole algo interesante a Dios, a Jehová. Te ruego que me muestres tu gloria. Y mire lo que le responde Jehová. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Y sigue diciendo Dios: mas dijo Dios, el 20,
no podrás ver mi rostro, porque no verá hombre, no me verá hombre y vivirá. Nadie podía ver la gloria de Dios. Imagínense solamente, si aquí estamos hablando de su gloria, que un hombre no puede soportar su gloria, cuánto más la ira de él. Sigue diciendo allí, y dijo aún Jehová, he aquí, un lugar junto a mí estará sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, escuche esto, cuando pase la gloria de Dios, dice que yo te pondré en una hendidura de la peña, yo te pondré en un lugar, te pondré en un lugar de la peña, te cubriré con mi mano hasta que haya pasado la gloria de Dios. Después apartaré mi mano y verás mi espalda, mas no verás mi rostro. Esto es hablando de la gloria de Dios. Ahí en la diapositiva tengo Éxodo, capítulo 34, 7. También dice que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Usted sabe que ahorita Él se mantiene firme con eso. Su palabra dice que Él no va a tener por inocente al malvado. Toda persona que hace, practica y ama el pecado, Dios tiene que castigarlo. Su ira tiene que caer sobre él. No ha cambiado nada. Dice, perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado de los que y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ese es nuestro Dios. Un Dios de amor, pero un Dios de ira. Un Dios que por su naturaleza tiene que reaccionar al pecado por medio de su ira. Y Él va a reaccionar al pecado por medio de la ira aquel día, el día del fin. Toda persona que amó, practicó el pecado, tiene que recibir la ira de Dios. También nosotros vemos en el Antiguo Testamento cómo Dios le daba leyes a su pueblo para que ellos cumplieran, pero ¿qué pasaba? Ellos desobedecían. Y Dios los perdonaba, el pueblo se arrepentía, Dios los perdonaba, pero ¿qué pasaba? Ellos se volvían a caer, volvían a desobedecer. Igual que nosotros en la actualidad. ¿No lo creen? Quiero que busquemos Deuteronomio 28, creo que lo tengo aquí, aquí lo tengo, por si lo quieren leer de acá también. Deuteronomio 28, 15, 18. Ahí habla sobre las consecuencias de la desobediencia. Dios se revela al pueblo de Israel y les dice, estas serán las consecuencias si ustedes me desobedecen. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos tus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrá sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldito tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Ese era nuestro Dios y ese es nuestro Dios, un Dios de ira. Y esas eran las consecuencias que Él le decía al pueblo que iban a pasar si ellos desobedecían. Nosotros conocemos las consecuencias también. A veces el mundo no conoce las consecuencias y es nuestro deber decirle esas consecuencias. Que nosotros nos preparemos para saber cómo explicarle a un no creyente las consecuencias de desobedecer a Dios.
Ustedes recordarán el diluvio. Todos se acuerdan de esa historia, ¿verdad? El barco, algunos se acuerdan, ay, sí, yo me la sé, del barquito que se hundió y anduvo por ahí, y la palomita que fue y regresó. A veces lo tenemos así. Yo me acuerdo de esa historia, pero no pensamos, no profundizamos lo que realmente pasó ese día. Ese día, por la desobediencia del hombre, la ira de Dios cayó sobre millones de personas. Y ese día, millones de personas murieron por la desobediencia. A veces ahorita que está lloviendo, que están tronando esos truenos todos raros, fuertes, esta lluvia, yo sé que cuando esos rayos caen, más de uno empieza a buscar su chancleta, apaga los celulares, apaga la tele, sale huyendo, gritan, porque tienen miedo de esos rayos. Pero imagínense, el día del diluvio fue peor. Fue horrendo porque ese día murieron millones de personas. Ese día la ira de Dios cayó sobre las personas que estaban desobedeciendo. Y también vemos la historia de Coré, la desobediencia de Coré. Ustedes sabrán esa historia. Eso está en Números 16. Coré con 3 amigos más se rebelaron contra Dios porque no estaban de acuerdo con el liderazgo que Dios había puesto. Y eso puede ser bueno para otra prédica. No estaban de acuerdo con el liderazgo que Dios había puesto. Entonces, ellos 3 envolvieron a 250 personas más y ellos se quejaron contra Moisés. ¿Y qué hizo Dios? Dejó caer su ira sobre ellos. Y dice que ese día pasó algo que nunca había pasado en la historia de la humanidad y creo que no ha vuelto a pasar. Ese día se abrió la tierra y se los tragó. Y no solamente eso, dice que las 250 personas que estaban allí fueron consumidas con el fuego. Y si usted sigue leyendo el capítulo de Números 16, usted se da cuenta que ese día sucedieron cosas peores también. Porque más personas se rebelaron y Dios dejó caer su ira sobre esas personas. Ese día fue horrendo por la desobediencia. Y estamos hablando de una ira que caía sobre las personas en el Antiguo Testamento. Los profetas hablan de una ira venidera. La Biblia en Apocalipsis y también el Nuevo Testamento habla de una ira, la ira del fin. Cuando llegue el tiempo final, la ira de Dios va a caer sobre las personas que desobedecieron. También recordarán el monte Sinaí, lo que pasó en el monte Sinaí. Ese día dice que cayó la gloria de Jehová. Descendió la gloria de Jehová. Y dice que el monte echaba humo. No era su ira, era su gloria. Dice que la tierra temblaba. En hebreo dice que Moisés temblaba de miedo. Y ese es nuestro Dios. Ese es el Dios que hoy servimos. Un Dios de ira. Un Dios que aborrece el pecado. Y es por esa razón que era importante una redención. Aquí en Romanos es importante una redención. Aquí en Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios se revela desde el cielo contra todas las personas, contra todas las personas que practiquen la iniquidad. Esa ira tiene que llegar. Y es nuestra misión como iglesia decirle a las personas la horrenda ira que Dios tiene preparada para las personas que practican iniquidad, que practican y aman el pecado. Romanos 3:20, no sé si lo podemos buscar, Romanos 3, capítulo 20.
Dice así: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. En el Antiguo Testamento quedó demostrado que ninguna persona fue capaz de cumplir la ley. Y nadie puede cumplir la ley. Ningún ser humano pudo cumplir la ley. Pero también queda demostrado, o la Biblia nos enseña que la ley sí funciona para que nosotros nos demos cuenta que somos pecadores. Porque gracias a la ley que dice que no robarás, yo sé eso, y ahora cuando yo robo, yo sé que estoy pecando. La ley sirve para que yo me dé cuenta que soy pecador, pero no la puedo cumplir. Y en el Antiguo Testamento vemos algo también interesante, de que no existía el sacrificio perfecto. Una persona se arrepentía, presentaba su sacrificio, pero tenía que hacerlo muchas veces porque el hombre pecaba siempre. Y el objetivo del sacrificio era que Dios perdonara el pecado que yo cometí. Por eso no había sacrificio perfecto. Pero Dios tenía un sacrificio perfecto que iba a ser una vez y para siempre. Y eso nos lleva entonces a la segunda pregunta. ¿Qué hizo el autor de la redención por nosotros? Hemos visto un pequeño pantallazo de la ira de Dios. Cuando yo estaba haciendo este estudio, me salieron muchos versículos, demasiados. La ira de Dios se habla mucho en el Antiguo Testamento. La pregunta dice: ¿qué hizo el autor de la redención por nosotros? Y ahí está el versículo de Filipenses. Si lo buscamos, Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Dice así: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ya este versículo lo han escuchado, ¿verdad? Bien, tenemos a un Dios santo. Tenemos un Dios santo. Un Dios que no tolera el pecado. Un Dios que tiene que reaccionar ante el pecado por medio de la ira. Y resulta que ningún ser humano es capaz de recibir la ira de Dios y soportarla. No existe un ser humano. El único ser capaz de recibir y soportar esa ira era el mismo Dios. Fue por esa razón que dice en Filipenses 2:6 que Él, siendo Dios, se hizo hombre y vino a la tierra. Fue igual que nosotros. Pasó lo mismo que nosotros. Dice la Biblia en Gálatas 4:4 que Jesús nació de una mujer, igual que nosotros. En Lucas 2:52 dice que Él crecía en estatura y conocimiento. También dice en Colosenses 1:25 que Jesús tenía una carne igual que nosotros. Era de carne y hueso. Él fue tentado en todo. Todo lo que nos podamos imaginar, Él fue tentado en todo. Él cumplió la ley que nosotros no podemos cumplir. Él fue perfecto, porque nosotros no podíamos ser perfectos. Aquí en la pantalla tengo un pasaje, Hebreos, capítulo 2, 17. Dice la Biblia, Hebreos 2, 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, para expiar, eliminar los pecados del pueblo. Era necesario que Él viniera a este mundo para que nosotros para que el pecado nuestro pudiera ser eliminado, pudiera ser perdonado. Vamos a buscar primera de Pedro 2:24. Dice así: y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz.
Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos la justicia, porque por su herencia fuisteis sanados. Dice la Biblia en Primera de Pedro que Él llevó nuestros pecados. La Biblia no dice que Jesús pecó, dice que Él llevó nuestros pecados, que por nosotros Él se hizo pecado. Él no pecó, Él se hizo pecado por nosotros. El pecado de toda la humanidad y incluso el pecado de las personas que aún no han nacido, ya Cristo las llevó en la cruz. Y fue por eso que el día en que Él estaba en la cruz crucificado, Dios, el Dios Santo del que hemos estado hablando, al ver que Él se había hecho pecado por nosotros, Dios no podía estar delante de Él. Por eso lo abandonó. Por eso la expresión de Jesús cuando dice, Señor, ¿por qué me has abandonado? Porque Dios no podía estar delante de Jesús porque Él llevaba el pecado de todos nosotros. Ese día, dice la Biblia, que Jesús llevó el pecado de nosotros, la ira de Dios cayó sobre Jesús. Ese día, la ira de Dios que tenía que caer sobre nosotros, ahora Jesús la estaba recibiendo porque nos amó. Y eso es lo que tenemos que enseñarle a las personas. El gran amor, pero antes enseñarle el horrendo pecado que tenemos y la sublime gracia que Dios tiene para nosotros. Sigue diciendo aquí que Jesús vivió la vida que nosotros no podíamos vivir y murió la muerte que nosotros no podíamos morir. Él fue santo, Él fue perfecto en todo y lo hizo por nosotros, porque nos amó, porque sabía y quedó demostrado en el Antiguo Testamento que por más que el hombre intentaba hacer algo para agradar a Dios, no podía. Y en el Antiguo Testamento existen todas las pruebas, habidas y por haber, de que por más que Dios le daba una oportunidad al pueblo de Israel, ellos caían. Y ellos caían y seguían cayendo. Y quedó demostrado en el Antiguo Testamento de que el hombre no necesitaba segundas oportunidades. Lo que el hombre necesitaba era un nuevo corazón. Lo que el hombre necesita es una nueva vida. Y esa vida solamente la puede dar Jesucristo por su muerte. Esa vida solamente nos la puede dar Cristo Jesús. Un nuevo corazón. Esto nos lleva entonces a la tercera pregunta. ¿Qué sucedió el día de la redención? Y quiero que nos enfoquemos, no qué fue lo que sucedió aquel día cuando Cristo murió en la cruz, sino qué sucedió cuando usted fue salvo. El momento que usted es salvo, en el momento que usted recibe a Cristo como Señor y Salvador en su corazón, ¿qué sucede en ese momento? ¿Qué sucede el día de la redención? Y aquí vamos a ver solamente seis puntitos. Primero que nada, la fe. Vamos a hablar de la fe primero porque es necesario que hablemos de la fe. El famoso versículo que todos se conocen de memoria. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9. La fe. Dice la palabra, porque por gracia sois salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No es por obra para que nadie se gloríe. Aquí vemos dos palabras interesantes. Gracia y fe. Dice que la gracia y la fe nos dan la salvación. Según este versículo nos dan la salvación. Pero mire lo que dice allí. Dice, y esto refiriéndose a la gracia y la fe, no provienen de nosotros. La gracia y la fe no provienen de nosotros. Es un don de Dios, un regalo de Dios. En otras palabras, yo no puedo decir que yo decidí tener fe en Dios. Porque la salvación, la fe, viene de Dios.
Tampoco puedo decir que yo me gané un alma para Dios, porque la salvación viene del Señor. Y la Biblia dice que la salvación, porque si fuera que yo decidí tener fe, esa sería mi obra. Y la Biblia dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Gloria a Dios por eso, porque si no nosotros nos gloriamos de que yo lo hice porque soy más inteligente. No, todo proviene de Dios. Entonces, la fe que Dios pone en una persona, como lo hizo con nosotros, la fe que Dios despierta en la persona es cuando esa persona está expuesta al evangelio de salvación. Cuando una persona que no conoce de Cristo es expuesta al evangelio de salvación, el Espíritu Santo de Dios despierta el alma muerta de esa persona y le da fe para que crea. Y le da la gracia para que sea salvo. Pero no proviene de nosotros. Y en ese momento, todo esto pasa en un abrir y cerrar de ojos. Y en ese momento, cuando usted es salvo, si usted llega a ser salvo, si hay alguno aquí que nos está viendo por YouTube, que no ha recibido a Cristo, en el momento que si usted llega a ser salvo hoy, tiene vida o recobra vida en esa persona, algo que se llama propiciación. La propiciación. Lo leímos en el versículo ahorita que leímos de Romanos. Propiciación significa aplacar, cubrir, apaciguar la ira de Dios. Apaciguar la ira de Dios. Y Romanos 3:25 dice, a quien Dios puso como propiciación, refiriéndose a Jesús. Dice la Biblia que Dios puso a Jesús como propiciación. ¿Qué quiere decir? Que Dios puso a Jesús para que Él aplacara su ira. La ira cayó sobre Jesús y Él la aplaca por nosotros. Dígame si eso no es motivo para darle gracias a Dios por eso. La ira que teníamos que recibir nosotros, Jesús la recibe. Él es la propiciación. Primera de Juan, tengo aquí Primera de Juan 4:10, dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. Nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Aquí vemos que no es que yo amé a Dios, porque el hombre nunca quiere buscar a Dios, sino que Él nos amó primero a nosotros. Él es el que da en nosotros, produce en usted la fe y la gracia para que usted sea salvo. No es que yo lo amé, Él nos amó primero. Y dice la Biblia, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Envió a Jesús para que aplacara la ira que teníamos que recibir nosotros por nuestros pecados. Y eso nos lleva a la tercera, que sería la justificación. Y aquí se ha hablado bastante de la justificación. La justificación se define como declarar justo delante de Dios. Declarar justo delante de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora Dios ya no nos ve como pecadores. Dios nos ve como justos. Pero esa justicia es la que Dios nos imputa a nosotros, nos transfiere a nosotros. La justicia de Dios pasa a nosotros para que ahora Dios nos vea como justos. Y delante de Dios ya no somos esos pecadores que no tienen esperanza. Delante de Dios ahora tenemos justificación. Somos justos.
delante de Dios. Y Romanos 5:17 dice, Romanos 5:17, pues si por la transgresión de uno solo, hablando de Adán, si por la transgresión de uno solo, la muerte, pues si la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. La justicia es un don, es un regalo. Y esa justicia, esa justificación, se la da Jesús a todo aquel que crea en Él. Todo aquel que confiese a Cristo como Señor y Salvador. Isaías 61:10 dice, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegra en mi Dios. Mire lo que dice, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia. ¿Cuánto dan gloria a Dios por tenerlos envueltos con mantos de justicia? Esa ira que tenía que caer sobre nosotros como reacción a la santidad de Dios, ya no caerá sobre nosotros, porque Jesús es la propiciación. Jesús aplacó la ira y ahora, gracias a eso, nosotros podemos ser declarados justos delante de Dios. ¿No lo merecemos? No. Pero Él nos amó y Él nos eligió. Y tan solamente con saber esto, nos debe motivar a nosotros a no ver el evangelio de salvación como ese evangelio que yo voy a ir al cielo y ya, sino que veamos la importancia que nosotros debemos tomarle al estudio de la palabra, al crecimiento de nuestra vida espiritual. Que le tomamos la importancia y vemos lo que Dios realmente quiere que hagamos, que busquemos en su palabra cuál es su voluntad, cuáles son el deseo que Él tiene para nosotros, que nosotros hagamos, que crezcamos, que maduremos y que no nos quedemos en un solo círculo dando vueltas sin crecimiento, sin frutos. Saber eso debe motivarnos a nosotros a desear conocer más de Dios, porque Él es digno de que nosotros presentemos nuestro cuerpo a Él como sacrificio vivo. Lo único que el hombre puede hacer es entregar su cuerpo como sacrificio vivo, porque Él ya lo hizo todo. Y Él es digno de nuestra gloria y nuestra alabanza. Y a veces se nos olvida eso y simplemente vivimos una vida relax, porque se nos olvida lo que sucedió ese día, esa obra sobrenatural, esa obra gloriosa que sucedió aquel día en la cruz. Justificación. Ahora, reconciliación. Nosotros en Romanos vimos que estamos separados de la gloria de Dios. Hay una separación. Y obviamente cuando existía esa separación, se rompió la relación entre Dios y el hombre. En el Antiguo Testamento, las personas del Antiguo Testamento no tenían forma de restablecer la amistad con Dios. Y buscaron, se esforzaron, hicieron de todo, crearon muchas religiones, pero no podían restablecer su amistad con Dios. Ellos deseaban, pero siempre se equivocaban. Y muchas veces hoy nosotros también buscamos religiones, haciendo cosas, haciendo obras para tratar de agradar a Dios, pero vamos a fallar. Porque esa reconciliación Dios la logra con su sacrificio en la cruz, el sacrificio de Cristo en la cruz. Y esa reconciliación nosotros la vamos a poder tener cuando entreguemos nuestra vida a Cristo como Señor y Salvador.
Busquemos, hermanos, Colosenses 1:18. Colosenses capítulo 1, versículo 18, del 18 al 20. Amén. Dice la palabra de Dios, y Él, Jesús, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre los muertos, o sea, el primero que va a resucitar, el primero que resucitó, para que en todo tenga la preeminencia. Tiene que ser el primero en todo, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Dice el 20, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. Reconciliar consigo todas las cosas. Así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Esa reconciliación llega gracias al sacrificio de Cristo en la cruz. Amén. Pasamos ahora a la quinta, la santificación. Santificación se define como ser santo o apartado para Dios. Y esto también tiene que ver con nuestra madurez espiritual. ¿Por qué? Vamos a buscar Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Si Dios me da la oportunidad, este domingo no, el próximo domingo, de más arriba, puedo estar compartiéndoles sobre la voluntad de Dios. Y la santificación es una de esas voluntades que Dios tiene para nosotros. Dios ahora nos declara santos. Delante de Dios somos santos. Para muchos eso es difícil de entender, pero Dios nos declara santos. Pero Dios también quiere que nosotros sigamos todos los días santificándonos. Y lo que dice en Primera Tesalonicenses dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Dios no quiere que nosotros simplemente seamos salvos y ya, sino que Él quiere que nosotros vivamos todos los días santificándonos, todos los días escudriñando su palabra para ver qué es lo que yo tengo que hacer para agradarle a Él. Tenemos que santificar y eso depende mucho de nosotros. Y eso también demuestra nuestra madurez, nuestro entendimiento con lo que Cristo hizo por nosotros. Porque aquel que no entiende lo que Cristo hizo, no le interesa crecer. No le interesa conocer más de aquel que hizo la redención. No le interesa conocer de aquel que murió en la cruz por nosotros. Y eso es un error que siempre llegamos a cometer. Subestimamos la obra de la cruz y por eso no pasamos tiempo con la palabra de Dios, no pasamos tiempo con la oración. Pero en la Biblia, cuando habla de la voluntad de Dios, que son varias, Él nos quiere enseñar a nosotros lo que nosotros tenemos que hacer para agradarle. Y una de esas es la santificación. Dios nos declara santos. Al momento que nosotros somos salvos, Dios nos declara santos también. Y por último, la glorificación. Dice la Biblia que vamos a tener un cuerpo glorificado. Y en 1 Corintios 5, 51, 53, 1 Corintios capítulo 5, 51 al 53, dice Pablo, he aquí os digo un misterio. ¿Cuál es ese misterio? No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Dice la Biblia que nosotros vamos a ser transformados, vamos a tener un nuevo cuerpo. Y eso va a suceder cuando muramos o cuando Cristo venga. Ese día
de la glorificación será el día donde Dios completa la salvación nuestra. Ese día es donde ya el pecado va a desaparecer por fin de nosotros. Ese día es cuando ya no vamos a tener que luchar más contra el pecado, porque ese día seremos glorificados, tendremos un nuevo cuerpo que Dios nos va a dar a todo aquel que ha creído en Él. Así que ya, para terminar, hermanos, no olvidemos que cuando estemos delante de otra persona que no conoce del Evangelio, la importancia de explicarle la horrenda ira de Dios para todo aquel que practica el pecado, pero también lo que Él hizo por nosotros en aquella cruz. No lo olvidemos. Y de repente si hay alguna persona que no, o que en este momento está sintiendo en su corazón que Dios le está diciendo que necesita que alguien lo compre, que necesita que alguien lo libere, no cierre sus oídos y pídale a Dios que le dé la fe, pídale a Dios que le dé la gracia, la salvación, porque es necesario. Porque aquel día, el día de la ira, el día final, dice Apocalipsis, que el que no se halló inscrito en el libro de la vida será echado al fuego. Y ese es el día de la ira final. La ira de Dios caerá sobre todas esas personas que no creyeron, que estuvieron expuestos al Evangelio, pero su corazón duro no obedecieron al llamado. Y nosotros tenemos la oportunidad de conocer ese Evangelio, compartirlo, y las personas allá afuera han escuchado también, pero a veces nosotros fallamos porque no sabemos explicar el Evangelio correctamente. Explicamos un Evangelio live, un Evangelio suave, un Evangelio que no quiero decirte que tú eres pecador porque te lastimo, y las personas siguen creyendo que el camino del Señor es fácil. Pero es para valientes. Oremos. Padre, gracias te damos por esta oportunidad. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Dios, porque tu misericordia es grande. Gracias, Dios, porque nos diste vida eterna, Señor. Y nosotros sin merecerla, Señor, tú aún así, siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Gracias, Dios, porque en esa cruz derramaste tu amor por nosotros para que ahora nosotros podamos decir que somos hijos de Dios. Y es un privilegio para nosotros ser hijos tuyos, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a demostrar nuestra gratitud delante de ti y hacer que ese sacrificio valga la pena en nuestra vida, sino que podamos crecer, que podamos estudiar tu palabra. Si hay alguno que no tiene deseo de orar, si hay alguno que no tiene deseo de leer la Biblia, Señor, pon en su corazón y al entender también para que suplique a ti, Señor, que le ponga el deseo en su corazón de leer la palabra de Dios, porque sabemos que estamos en una guerra espiritual, una guerra donde el enemigo está atacándonos todos los días y debemos conocer nuestras armas. La carne es débil, pero tú nos das victoria, Señor. Ayúdanos, Padre, y fortalécenos a seguir adelante. Gracias a Dios por los hermanos, Padre, que esta palabra nos siga retando todos los días, que no nos olvidemos del sacrificio redentor que hiciste tú en la cruz por nuestros pecados. Gracias a Dios por tu sublime gracia. Gracias, Padre, por este tiempo también. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.